Buenos días. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones El tiempo está cerca. Los que anotan, sí les voy a pedir por favor que pongan mucha atención al pizarrón. Prácticamente este esquema nos va a ayudar a entender un poco más claro en dónde estamos parados en este momento y cuáles son las cosas, como dice la Escritura, que deben de suceder pronto. Terminamos de Apocalipsis la parte introductoria, que es la parte donde explicamos de qué se trata esta revelación de los últimos tiempos. Vimos el capítulo 1 de Apocalipsis y vimos el capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, a las congregaciones en Asia Menor, que son un prototipo de las congregaciones que van a existir en los últimos tiempos. Y son todas las advertencias y las exhortaciones de Dios Padre a través de Yeshua Jesús para poner solución todavía a las cosas que tenemos que arreglar delante de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para recibir las bendiciones que confirma nuestro Mesías en este mensaje del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que está preparado para todos aquellos que van a estar con Dios en la eternidad? Pero lo que vamos a ver hoy es algo muy importante. Todo en la Biblia es importante, pero esta sección tiene una importancia muy especial, porque prácticamente antes de morir, Yeshua Jesús nos dio un esquema general de cómo van a ir sucediendo las cosas. ¿Con qué propósito? Para que nosotros sepamos exactamente en dónde estamos parados y cuáles son las cosas que van a venir en el futuro. Prácticamente lo que hizo él fue darnos un panorama general de cómo van a ir sucediendo las cosas, y es muy importante. Entonces vamos a estudiar el día de hoy Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a ver todo el capítulo completo. Tal vez no vamos a poder alcanzar a ver todo el día de hoy, y entonces lo dejaríamos para la siguiente reunión. Pero lo que vamos a ver a continuación es el plan profético de Dios desde el momento en que fue escrita esta porción de las Escrituras en Mateo 24 hasta el tiempo del fin. Es una visión general, por eso es tan importante, porque sí, los próximos estudios vamos a ver exactamente ya qué va a ir sucediendo cuando Yeshua Jesús empiece a romper los sellos, los 7 sellos que tiene en la mano, y ya cómo se desenlaza toda esta historia de los últimos tiempos. Pero aquí lo que vamos a ver es qué tiene que suceder previo a ese momento, y nos va a ayudar a identificar si estamos cerca de ese momento, cuánto nos falta y qué cosa está sucediendo en el mundo para ubicarnos exactamente en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a comenzar Mateo 24. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces lo que vamos a ver a continuación es la descripción en los propios labios de nuestro Mesías acerca de cómo se van a ir desarrollando todas las cosas desde ese momento hasta el tiempo del fin. Entonces vamos a empezar en nuestro diagrama y vamos a poner una línea horizontal que representa el tiempo. Entonces vamos a comenzar marcando cuando Yeshua Jesús murió en la cruz. Esto sucedió aproximadamente hace 2000 años. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, estamos esperando como Él prometió su regreso. Estas tres preguntas que les hacen sus discípulos son muy importantes. Imagínense que están con Jesús en el templo, que era una construcción majestuosa, muy grande, la cual prácticamente no solo era el centro religioso del pueblo de Israel, sino que era el orgullo de la nación, porque prácticamente ese edificio representaba su relación con el Dios verdadero. Y Jesús hace un comentario muy interesante, porque ellos estaban prácticamente presumiendo a Jesús de la majestuosidad de la construcción del templo. Y Él les dice: de verdad les digo que muy pronto no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Todo esto que para ustedes es maravilloso y es motivo de orgullo y de un celo especial por la nación y su relación con Dios, pues yo les digo que todo este edificio, el templo donde adoraban a Dios, iba a ser totalmente destruido. Y entonces ellos obviamente se quedan impactados por el comentario, porque para ellos era algo que en ese momento nunca habían pensado y que era imposible para ellos. Como un templo tan majestuoso donde adoraban a Dios iba a ser destruido. Ya había sido destruido la primera vez. Antes de que crucificaran a Jesús, el imperio griego invadió Jerusalén y el general griego Antíoco Epifanio destruyó y desecró el templo, haciendo un sacrificio con un cerdo, que es un animal inmundo, y rociando su sangre en el lugar santísimo.
Esto sucedió mucho antes de que viniera Jesús al mundo. Y el pueblo griego entró a Jerusalén, destruyó todo. Y había puesto la abominación desoladora en el lugar santísimo. Después vino Jesús, fue crucificado, resucitó al tercer día y dio indicaciones para su regreso. Pero antes de su muerte estaba Mateo registrando todo lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, que el templo iba a ser destruido otra vez. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 70, se considera aproximadamente que en el año 30 fue cuando crucificaron a Jesús. En el año 70, el general romano Tito destruyó el templo también. Y esto es a lo que se estaba refiriendo Jesús, que en el futuro no iba a quedar piedra sobre piedra del templo en Jerusalén. Entonces le hacen estas tres preguntas muy interesantes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo por tercera vez? Porque antes Babilonia, cuando invadió, también destruyó parte del templo. Los muros de las ciudades se reconstruyó. Luego vino Antíoco y desecró el templo. Luego nació Jesús y en el año 70 iba a venir otra vez destrucción del templo. Entonces le preguntaron, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo el templo va a ser destruido otra vez? Pero también le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? No le dijeron, ¿cuándo vas a regresar? ¿Qué señal a través de la cual nosotros vamos a saber que ya está próxima tu venida? ¿Cuál va a ser la señal de tu regreso? Y la última pregunta, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? El fin del siglo representa en la línea del tiempo una fecha muy, muy distante en la cual va a venir el juicio final y después del juicio final la eternidad. Obviamente la eternidad solamente es importante para aquellos que van a estar en la presencia de Dios, porque los demás van a estar separados definitivamente del Creador en condenación eterna. A ellos les preocupaba cuándo iba a regresar por segunda vez y cuándo iba a empezar la eternidad, porque ellos sabían que iba a regresar, que iba a instaurar el reino, iba a juzgar a toda la humanidad y después íbamos a estar eternamente en su presencia. Y esas son las preguntas que los discípulos querían que Jesús les contestara. Son preguntas muy importantes. Y de hecho son preguntas que nosotros deberíamos hacernos.
Porque tal vez no veamos con nuestros propios ojos todas estas cosas de las que vamos a hablar, pero si nos vamos con el Señor ya vamos a estar en la eternidad con Él, o por lo menos eso es lo que Él quiere, que nosotros vivamos de tal manera reconciliándonos con Él y viviendo en santidad para poder, si nos vamos antes del tiempo que Él regrese, poder estar en su presencia por la eternidad. Ese es el propósito de este libro, que Dios estableció un camino para reconciliarnos con Él y poder estar en su presencia por la eternidad. Es algo muy importante. Entonces, esta palabra fin del siglo, en griego es la palabra aion, que significa fin de los tiempos o el final. Entonces, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de su venida o de su regreso? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cuándo ya finalmente vamos a poder estar con Él en la eternidad? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente estudiar cada detalle que dio nuestro Señor para poder saber exactamente cuánto tiempo falta, en dónde estamos, si tenemos que perseverar para prepararnos para el fin o todavía va a pasar mucho tiempo antes de su regreso. Entonces aquí Jesús, su mensaje va a estar lleno de detalles que nos van a ayudar a entender en dónde estamos parados actualmente. Obviamente, como esto sucedió hace 2000 años, estamos actualmente en este punto. Hoy en día estamos exactamente aquí, en este punto de la historia. Obviamente han sucedido muchas cosas desde que fue crucificado hasta el día de hoy. Ya han pasado 2000 años. Y cuando Él fue crucificado, o cuando vino al mundo, era el año 4000 de la creación. Sabemos que va a haber un reino milenio que va a durar ¿cuántos años? Es un milenio, son 1000 años. Y después va a venir el juicio final y la eternidad. Entonces vamos a poner otra línea aquí antes del juicio final, donde vamos a poner reino, milenio. Entonces vamos a ver qué dice Jesús acerca de esta línea de tiempo. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Hay que tener en cuenta y anótenlo, son estas 3 preguntas a las que va a contestar Jesús. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal va a haber de su regreso? ¿Y cuándo va a ser el fin de los tiempos? Entonces, Mateo 24 del 4 al 8, dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aunque, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, según lo que está diciendo Jesús, el primer dato que nos da es que antes del fin, antes del juicio final y de que podamos estar en la eternidad con Él, ¿qué es lo que va a suceder en el mundo? Son muchas cosas. Dice primero que nos van a engañar, o por lo menos eso es lo que van a intentar. Van a intentar engañarnos y van a venir mucha gente en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo. Entonces, antes del final, estamos cuando Él es crucificado, después cuando es destruido el templo, y Él está hablando aproximadamente en este punto. Vamos a poner Mateo 24, que es previo a su crucifixión. Entonces, de Mateo 24, que fue un tiempo muy corto antes de su crucifixión, hasta el final, van a suceder todas estas cosas. Pero no da un tiempo específico, no dice 20 años antes del fin o 50 años antes del fin, simplemente que dice que estas cosas van a ser las que nos van a indicar que ya está cerca el fin. Entonces, hoy en día, y es algo muy importante, hoy en día todavía tenemos gente allá afuera en el mundo que está diciendo que ellos son el Cristo reencarnado. Créanlo o no, hace aproximadamente menos de 10 años, hacia atrás de esta fecha, estamos en el año 2017, iniciando el mes de julio, pero de 10 años hacia atrás, tuvimos a una generación de personas que decían que ellos eran el Mesías resucitado. Tenemos a un puertorriqueño que vivía en Estados Unidos, que él decía ser el Cristo reencarnado. Esta persona ya murió hace algunos años, y por eso sabemos que es un mentiroso, porque ni era Jesús, ni sucedieron las cosas que Jesús dijo que iban a suceder, pero él es un testimonio vivo de lo que profetizó Jesús aquí, es cierto. Teníamos a un japonés, un canadiense, a este puertorriqueño, a una familia norteamericana. Por lo menos yo he sabido de 4 diferentes hombres hace muy poco tiempo, menos de una década, que dijeron ser el Cristo reencarnado. Algunos de ellos todavía están vivos el día de hoy. Otros ya murieron. Pero son personas reales, vivieron aquí
y dijeron que ellos eran el Cristo. Entonces, esto, el día de hoy, ya lo vimos cumplido en un lapso de 10 años atrás de esta fecha. Luego dice, ya muchos se engañarán. Todas las doctrinas que se practican hoy en día, que están alejadas de lo que Dios estableció, fueron diseñadas con el propósito de engañarnos. Y esto no fue hace una década, fue mucho tiempo atrás, casi desde el año 300 después del nacimiento de Jesús, hasta el día de hoy continuamos viendo que surgen nuevas doctrinas con el propósito de desviarnos de la palabra de Dios. Entonces, esto también ya se cumplió y se sigue cumpliendo. El día de hoy tenemos muchas sectas y muchas doctrinas que están engañando a las personas para sacar provecho de ellas. Luego dice, oirán guerras y rumores de guerras. Esto ha sido la historia de la humanidad desde que Dios nos creó hasta el día de hoy. Pero está sucediendo hoy en día algo muy interesante. Estamos viendo en el panorama mundial a Rusia, a Turquía, a Norcorea, a China, a Irán y a muchos otros países que tienen armamento nuclear, sin mencionar a la India y otros países, en los cuales estamos viendo la amenaza de llegar pronto a la Tercera Guerra Mundial. Muchos creen que la Tercera Guerra Mundial ya inició. Los analistas políticos dicen que la guerra contra el Islam y el terrorismo ya dieron inicio a la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día estamos viendo cómo Rusia, China, Turquía, Norcorea están amenazando con una guerra mundial a Estados Unidos. Tal vez ustedes no lo oyen muy seguido en las noticias, pero en internet podemos ver todos los sitios que están diseñados para advertirnos de las cosas que están sucediendo. Están notificando día a día de las cosas y los pasos que llevan todos estos problemas, sin mencionar a todo el Islam que está a punto de invadir Israel, y eso puede desencadenar una guerra a nivel mundial, porque hay muchos intereses implicados, y si intervienen las grandes potencias, va a ser algo muy, muy fuerte. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, hemos tenido siempre este problema con los conflictos mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras locales que hay, por ejemplo, ahora en Medio Oriente, donde el Islam está matando a miles de cristianos o cualquier persona que no profese el Islam, y están haciendo cosas terribles. Pero ¿qué dijo Jesús? Que aún no era el fin. Simplemente son las cosas que van a prevalecer antes de que todo esto suceda.
Y escuchen el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No los quiero alarmar con estadísticas, pero el Centro Mundial de Sismos ha registrado un aumento en los últimos siglos del más del 400% en la actividad sísmica. Esto quiere decir que antes temblaba desde que Adán y Eva rompieron el pacto con Dios y entró el pecado a la creación. Desde ese momento en adelante comenzó a temblar. Pero lo que está diciendo Jesús es cómo los terremotos van a ser una señal por su incremento, no solamente en cantidad, sino en peligrosidad. Antes teníamos sismos de 4, de 3, de 5.1, que eran los más fuertes. Ahora a nivel mundial son de 9 punto y cacho para arriba. Y esa es la norma. Cada vez hay más temblores y cada vez son de grados más altos. Pestes y hambres. No necesito decirles, pero va a llegar el punto en que la comida va a empezar a escasear. ¿Por qué? Porque este mundo está sobrepoblado. Somos tantos hoy en día que ya empieza a escasear el alimento. ¿Qué ha hecho la ciencia para poder revertir este problema? Pues realmente no ha sido ninguna solución, al contrario, nos estamos enfermando más. ¿Por qué? Porque los alimentos los modificaron genéticamente y ahora ya no nutren. Sí pueden producir más alimento, pero ya no nos alimentan igual que hace tiempo. Ya la calidad de nutrientes que hay en los alimentos ya no es igual. Entonces tenemos un déficit de alimentación porque se están produciendo alimentos que son totalmente manipulados por la mano humana. Ya la calidad de nutrientes ya no es la misma. Y en vez de ayudar a la población, está haciendo lo contrario, porque la gente se enferma más seguido, empieza a debilitarse, porque no tenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, esto va a provocar enfermedades. Se han dado cuenta que ahora han regresado epidemias de enfermedades que supuestamente se habían erradicado hace 50 años. Pues ahora están regresando más fuertes. ¿Por qué? Pues precisamente por la misma razón. Y todas estas circunstancias son cosas que van unidas y que son como una bola de nieve que cae sobre una pendiente. Empieza muy pequeña, pero cada vez se hace más grande y más grande y más grande. Entonces, todas estas cosas, los terremotos, las pestes, el hambre, son las señales que iban a acompañar antes del fin. Ahora, en el versículo 8, Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Entonces, en algún curso de la línea, en algún lugar de la historia, iba a comenzar algo que Jesús llamó con el nombre de principio de dolores. Optimísticamente yo les podría decir que va a suceder algún lugar en el futuro.
pero yo creo que ya empezó a suceder antes del día de hoy. Ya lo que estamos viendo son esto a lo que Jesús llamó principio de dolores. Son cosas que nos van a afectar a todos los seres humanos. Terremotos, enfermedades, pestes, etcétera. Ahora, yo no sé si porque ya estoy envejeciendo, pero antes las gripas me duraban pocos días. Ahora, en la última ocasión que me enfermé, y puede haber muchas razones para esto, además de la alimentación y de muchas otras cosas, pero las enfermedades se están haciendo más resistentes al sistema inmunológico. Entonces, ya una gripa ya no te la quitas con unas inyecciones, ya no es tan sencillo. Entonces puede ser la alimentación, pero también aunado a que las enfermedades se están haciendo más resistentes a los antibióticos, ahora duran mucho más tiempo. Hay una forma muy efectiva de combatirlas, pero es lo que estamos viendo de manera general el día de hoy. Entonces, el hambre, que ya estamos viendo resultados, y después las pestes o las enfermedades son cosas que ya empezaron como síntomas del principio de dolores. Ahora, si ven la línea de tiempo comparando de dónde está el principio de dolores con el fin, todavía faltan muchas cosas por suceder. Todavía nos falta experimentar muchas cosas que Jesús profetizó en la Escritura. Vamos ahora del versículo 9 al versículo 13. Dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta porción, especialmente del 9 al 12, es muy interesante por lo siguiente. Ustedes saben que la Biblia es una profecía que Dios estableció, pero que nunca es lineal. Dios, cuando establece algo, tiene cumplimiento no solo una vez. Por eso no es lineal. Porque hay veces que durante la relación de su pueblo con Él, se vuelven a repetir esas mismas profecías. Porque todo lo que Él estableció es para siempre. Y si tú caes en una situación donde se repite algo que Él había advertido en el pasado, las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Por eso la palabra sabemos que es cíclica, viene por ciclos. Cuando una nación le otorga la honra y la gloria a Dios, Dios los levanta y los pone como cabeza o ejemplo de las demás naciones. Eso ha sucedido a través de la historia con muchos pueblos. No ha sucedido con uno solo.
La intención de Dios es que su pueblo Israel se mantuviera en ese lugar como ejemplo de las demás naciones, predicando la palabra para que los demás se arrepintieran y llegaran a Él. Pero no fue así. Entonces, como su pueblo rechazó a Dios, cuando una nación exaltaba los valores bíblicos o ponía en práctica lo que Dios estableció, Dios exaltaba a esa nación. Entonces vemos que la Biblia, en el círculo profético, no es lineal, sino es cíclica. Vemos cuando alguien peca contra Dios, viene juicio. Y esto ha pasado desde que Dios creó al primer hombre hasta que Jesús regrese por segunda vez e instale el reino. Entonces, esta porción del 9 al 12 se aplica a muchos momentos de la historia. Prácticamente aquí Jesús ya había respondido en parte las cosas que iban a suceder antes del fin. Ahora está respondiendo a la pregunta de cuándo iba a ser destruido el templo en el año 70. Después de que él o que Mateo escribió esta carta donde Jesús estaba hablando. Pero no fue la única vez que el templo fue destruido y los creyentes fueron perseguidos a causa de su fe. Y es algo importante. Entonces, Él les está diciendo que los van a entregar a tribulación, que los van a matar, que van a ser aborrecidos de todas las gentes por su nombre, que muchos tropezarán, que se van a aborrecer entre unos y otros, y que va a haber falsos profetas. Cada vez que Dios mandaba a un profeta a su pueblo para que se arrepintieran, ¿qué hacían con él? Lo mataban. Entonces, cuando Dios mandaba un profeta era para exhortar al pueblo a que se arrepintieran. Pero para contrarrestar esto, porque el pueblo era tan necio que no se quería arrepentir, ¿qué hacían? Levantaban sus propios profetas y no hacían caso a la voz de Dios y establecían lo que ellos querían. Entonces, esto se ha repetido en la historia de la humanidad desde que Dios creó al hombre, mucho antes de que viniera Jesús. Entonces, los creyentes en Dios, cuando vino Babilonia antes de Antíoco, esto es Babilonia, fueron repudiados por las naciones a causa del nombre de Jehová, fueron perseguidos, el pueblo fue prácticamente invadido, destruyeron el templo. Entonces en ese tiempo había falsos profetas que estaban engañando a la gente y que por la maldad muchos se enfriaron, se alejaron de la palabra. Pero no solamente sucedió en la invasión a Babilonia, sucedió también cuando Antíoco conquistó Israel, pero también sucedió en el año 70 cuando Tito destruyó el templo. ¿Y qué creen? Antes del reino milenio va a volver a suceder. ¿Cómo? La Escritura nos dice que se va a levantar un hombre al cual llaman el Anticristo, que va a engañar a muchos, que les va
a obligar a tomar la marca de la bestia y rechazar al único Dios verdadero, que se va a sentar en el tercer templo que van a reconstruir y que se va a declarar como Dios, y va a venir algo que llaman, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, antes del final y del reino milenio, tienen que volver a reconstruir el tercer templo. Los creyentes fueron perseguidos por su fidelidad a Dios, por su fe. Fue destruido el templo, primero cuando vino Babilonia, después cuando vino Antíoco, después cuando vino Tito. ¿Cuántas veces son? En 3 ocasiones. Pero se va a volver a levantar el templo. ¿Y qué va a hacer este anticristo? Precisamente va a perseguir a los creyentes por su fe y va a poner en el lugar santísimo una imagen a la cual va a obligar a los creyentes a adorar, que no es Dios, obviamente, y que Él se va a declarar como Dios y se va a sentar en el lugar santísimo. Entonces vemos cómo esto es cíclico. Se ha repetido desde Babilonia y se va a repetir en el futuro, pero ese momento todavía no llega. Nosotros estamos aquí el día de hoy. Sabemos que esto tiene que suceder antes del reino milenio, antes de que empiece el juicio final y la eternidad. Entonces, tienen que levantar el tercer templo. Ahora, también tiene que ser destruido, porque cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo, no va a haber ya nada, y entonces nuestro Dios se va a sentar en Jerusalén, en su trono, ya sin nada hecho por mano humana. Entonces, antes del final, tienen que levantar el tercer templo, tiene que venir el anticristo. Y sabemos que esto tiene que suceder entre el día de hoy y el final. Entonces, esto todavía no sucede, pero adivinen qué. Es algo muy importante. Israel ya está preparado para que en un mes o en menos levanten el tercer templo. Y lo van a levantar de la noche a la mañana prácticamente. Saben que ya hay tecnología de bloques de concreto que nada más unen las partes, se pone la estructura, se levantan las paredes y listo. Ya está listo totalmente para usarse. Ahorita estamos en el momento en el que Israel está luchando con todas sus fuerzas para levantar el tercer templo. Ya hay pláticas, y pongan mucha atención a esto. Los israelitas fariseos o los judíos ortodoxos ya están en pláticas con una persona muy importante de Turquía que se llama Adnan Oktar, que es musulmán obviamente, pero es una persona que tiene mucho dinero, mucha influencia política, que es muy carismático y que está de acuerdo en que los judíos construyan el tercer templo. ¿Saben por qué? Porque él dice que es un mismo Dios, simplemente los musulmanes le llaman Alá, que los judíos le llaman Hashem o Adonai,
que los cristianos le llaman Dios, pero que es uno solo. Y esto ya está sucediendo en nuestros días. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque es muy importante toda esta profecía. Estamos viendo como nunca antes la mayoría de Mateo 24 cumplirse en nuestros días. Y todavía no termino. Vean lo siguiente. Ustedes han visto que mucha gente ya no quiere ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque los han engañado, porque están decepcionados, porque han visto cosas feas en la iglesia, cosas que no les parecen y tienen toda la razón. Ahora lean el versículo 12 en voz alta. Bienvenidos. Estamos precisamente en ese punto de la historia. Como nunca antes, la gente ya está harta de los abusos, de la sacadera de dinero, de ver cómo los hijos del pastor hacen lo que quieren y con quien quieren y le faltan el respeto a todos, que no hay autoridad, que no hay santidad, que el pastor permite muchos pecados, que nadie dice nada. ¿Y qué está haciendo la gente? Se está enfriando. Ya no quieren saber de la iglesia, ya no quieren saber de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque están viendo que la maldad pulula en las congregaciones, que en vez de ser el lugar a donde ellos van para refugiarse y descansar de la palabra y buscar el amor unos con otros, están viendo cosas que no les agradan. Pero ¿saben de quién es la culpa? No solamente es del pastor y los líderes. Yo les quiero preguntar algo sin el ánimo de ser sarcástico ni de ofenderlos. Pero ¿han visitado últimamente a las personas que estuvieron enfermas en esta congregación? ¿Fueron por lo menos a ver, a ofrecer ayuda, a preguntar cómo estaban? Desafortunadamente, escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y es algo que nos falta. ¿Y saben qué va a pasar si continuamos así? Nos vamos a enfriar y vamos a empezar a alejarnos, porque es lógico. Porque si no tenemos amor por los que se dicen nuestros hermanos, imagínense por los que están allá afuera en el mundo. Visitamos a los enfermos, apoyamos a los que no tienen, apoyamos los proyectos para llevar el evangelio. Estos son síntomas de que algo está pasando y no es algo bueno. Para Dios cada alma eterna es muy importante. Y lo que va a pasar, en lo que estamos viendo en los últimos días, es que la gente, por desánimo, por flojera, por indiferencia, deja de hacer lo que está escrito. Y entonces lo normal es que nos enfriemos, que ya no veamos con gozo esas cosas, que nos empezamos a enfriar lentamente hasta que de plano ya ni regresamos.
Y Jesús es un foco de alerta que está prendiendo para que nosotros supiéramos que ya estamos muy cerca del final y que tenemos que hacer algo para remediarlo. Vean el versículo 13, es una de las partes más importantes de esta porción. Jesús sabía de antemano lo que había sucedido en el pasado, sabía lo que estaba sucediendo en el presente, pero también sabía perfectamente qué iba a pasar en el futuro. Y esta carta es la prueba, nos está diciendo qué iba a pasar en el futuro. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Saben qué significa la palabra perseverar? La palabra griega es la palabra upomeno. Y upomeno en griego significa prevalecer en adversidades y juicios. Upomeno significa prevalecer en adversidades y juicios. ¿Han visto, por ejemplo, en las plantaciones, cuando viene un aire muy fuerte o cuando hay un huracán, cómo se hacen los árboles y las plantas? Inmediatamente ceden a la fuerza de la tormenta, ¿cierto? A donde se dirija la tormenta, por su fuerza, los árboles y las plantas ceden. Entonces la advertencia es esta. Cuando vengan las adversidades, y créanme que van a ser muy fuertes, Él quiere saber si nos vamos a mantener flexionándonos sin rompernos, o si de plano vamos a decir ya no aguanto y vamos a ser arrancados de raíz. ¿Por qué? Porque estas adversidades y estos juicios van a venir tan fuertes que su propósito es precisamente probarnos si nuestra raíz es tan fuerte que lo único que vamos a hacer es ceder al viento, pero sin arrancarnos. Porque en el momento que nos soltamos, vamos a ser desgajados desde la raíz y vamos a morir. No físicamente, es aún peor, espiritualmente. Y la advertencia de Jesús es que permaneciéramos o prevaleciéramos a pesar de las adversidades y los juicios. Entonces, nuestra labor aquí no es luchar contra el mal. Esa no es nuestra labor. Es prevalecer a pesar de las adversidades y juicios. En pocas palabras, a ver quién aguanta más. Él quiere ver nuestra resistencia al pecado. Y todavía no llego a la parte fuerte, ¿eh? Estamos en el principio de dolores. Estos terremotos, guerras, hambres, pestes, son solamente el principio de dolores. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Es un tema muy, muy fuerte, muy intenso, pero es necesario. Y les voy a decir por qué. Porque gracias a Mateo 24 y gracias a lo que vemos el día de hoy, podemos saber exactamente en dónde estamos parados.
El próximo domingo, cuando acabemos, yo espero terminar con todo el capítulo, podamos darnos cuenta que realmente lo que falta es un pequeño paso. Y puede servir en dos sentidos. Si no estamos preparados para empezar a tomarlo en serio y empezar a prepararnos, o para seguir permaneciendo y prevaleciendo a pesar de las adversidades y los juicios, porque no va a progresar para positivo, no va a ser para algo mejor, créanme. De aquí, del día de hoy en adelante, todo es cuesta abajo. Es porque las cosas van a ir empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Y mi propósito no es espantarlos, es cobrar conciencia y empezar a prepararnos para lo que viene. Hoy en día mucha gente, ya hay gente que está almacenando agua y comida y municiones. ¿Saben qué va a pasar si esto empieza el próximo año o el que sigue? Porque esas personas hacen público que ya están guardando agua, alimentos y todo. ¿Saben a quién van a ser a los primeros, a los que van a ir en contra para obtener esa agua y esos alimentos? Contra los que están diciendo que ya se están preparando para eso. La cuestión aquí es que Dios no quiere que nos preparemos con agua y alimentos. Esa no va a ser la forma de poder sobrevivir a esta gran tribulación. A lo que Él se refiere con prepararnos es a la preparación espiritual. Eso va a ser lo que nos va a mantener hasta el fin. Porque Dios nos va a proveer de todo lo necesario. Lo único que tenemos que hacer nosotros es rechazar al anticristo y a su marca para guardar nuestra fidelidad a Dios. Eso es en lo que tenemos que prevalecer, porque va a haber persecución. Eso ténganlo por seguro. Y más adelante en este mismo capítulo vamos a ver con mucha claridad cuándo dice Jesús que va a venir el rapto, porque sí va a haber un rapto. Sí va a haber un arrebatamiento, una reunión de los creyentes. Y Él nos va a decir exactamente cuándo va a suceder. Y todo está aquí en Mateo 24. Entonces vamos a tener paciencia el próximo domingo. Y recuerden, todo esto es nada más para exhortarnos a empezar a tomar las cosas de Dios en serio. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.